Pichincha Universal, generando noticias. Marcelo Solórzano, secretario general del Comité de Trabajadores de la empresa eléctrica Quito, está aquí en Punto Noticias. Les saludamos, Marcelo, un gusto a los años, nos vemos por acá. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ante una coyuntura que todo el país la está ahora mismo analizando, inclusive sectores sociales con presencia en las calles, en varias ciudades. El día de ayer fue un día movido, muy movido podríamos decir, con eventos representativos de protesta social. El haber entrado en esta vorágine de acontecimientos, ¿cómo ubica actualmente a los trabajadores del sector público, en este caso a los trabajadores eléctricos, que en un momento determinado también se van a ver afectados si es que comienza esta ola de privatizaciones que anuncia el propio régimen como pedido expreso del Fondo Monetario? Bienvenido nuevamente. Gracias. Efectivamente, el día de antes de ayer y ayer han habido importantes acciones que no las habíamos visto en algún tiempo en el país y que reflejan el profundo descontento que los sectores sociales y populares organizados tenemos respecto del gobierno de corte neoliberal que estamos sufriendo los ecuatorianos, desgraciadamente, después de 10 años de un gobierno distinto. En medio está la actitud de la prensa, de la gran prensa, de los medios privados, de los medios públicos, que se han encargado de no comunicar a la población de manera repetitiva, como suelen hacerlo ellos, de estas acciones para impedir que el descontento popular se vaya sumando. Es una estrategia muy bien trazada, en donde evidentemente muy pocas estaciones de radio y de televisión como esta, por ejemplo, permiten la posibilidad de que los actores sociales podamos dar nuestro punto de vista. Sin embargo, y más allá de eso, nosotros los trabajadores del sector público, y voy al tema de su pregunta, estamos profundamente preocupados porque el gobierno nacional, cuando antes de las elecciones nos comprometimos con el gobierno, con el presidente Moreno, en ese entonces candidato, a llevar adelante e impulsar, yo mismo fui uno de los que impulsó fuertemente la candidatura del presidente Moreno, hasta lancé su candidatura en nombre de las organizaciones sociales en el CIESPAL. Tuvimos un acuerdo y que fue repetido en el primer mensaje de gobierno del presidente Moreno, cuando dijo que todo lo de los trabajadores debe hacerse con los trabajadores. Pero sucede que ha sido al revés, pues. Todo lo de los trabajadores se está dando a los empresarios, con una propuesta empresarial cínica e indigna de los empresarios ecuatorianos, de plantearnos la lucha de clases desde los empresarios a los trabajadores, pretendiendo reformar 40 temas importantes de derechos universales de los trabajadores establecidos en el Código del Trabajo. En el sector público, básicamente en las empresas públicas, que es lo que quieren privatizar disfrazándola de concesión de la administración, hay una profunda preocupación porque lo primero que se está haciendo es despedir a los trabajadores. La cuerda vuelve a romperse siempre por el lado más flaco. No se rompe por las inversiones que deben garantizarse primero para entrar en un proceso de concesión, no, se lo hace despidiendo a miles de trabajadores que ahora viven la incertidumbre del desempleo. Y miren las contradicciones que tiene este gobierno. Se plantea que debemos apoyar todos el mejoramiento de la producción, de la productividad y por lo tanto del empleo, que hay 5 millones de trabajadores en el desempleo y nos están echando la culpa a los que tenemos empleo. Entonces votan a los trabajadores y generan mayor desempleo. ¿Quién entiende políticas laborales que en lugar de abrir las puertas a los jóvenes trabajadores para que empiecen una carrera profesional, una especialidad en el sector público, en el sector privado, hoy se han dedicado a terminar contratos, a despedir trabajadores, a dejarlos en el desamparo? Y de por medio obviamente está el tema de las privatizaciones. Se quiere entregar al sector privado, que estoy seguro yo no va a ser el sector privado nacional, sino capitales internacionales y capitales no muy limpios,
la concesión de la administración de las empresas. ¿Qué significa esto? Que ellos mismos están reconociendo que no son capaces de administrar mejor las empresas públicas del Ecuador, que a pesar de las administraciones que tenemos, nuestras empresas públicas, telefónicas, eléctricas, petroleras, le están rindiendo excedentes al Estado ecuatoriano, que podríamos mejorar. Claro, pues, claro que se puede mejorar, poniendo administradores técnicos, administradores con conocimiento, de carrera, que ahora están siendo retirados del servicio público, y no poniendo administradores políticos, que muy poco conocen de los temas técnicos y van a administrar solamente desde el punto de vista de los negocios. Entonces sí se podría mejorar, pero se van por la más fácil. Entreguemos las empresas públicas que están rindiéndole al Estado los mejores negocios, entreguémosle al sector privado. ¿Por qué no se afanan en vender proyectos o empresas que están mal administradas, que están rumbo a la quiebra? ¿Por qué no se afanan en vender eso al administrador privado y que ponga la plata y que las mejore y que luego usufructúe de los rendimientos de esa inversión? No, quieren CNT, que le da 200 millones de dólares en promedio de excedentes al Estado ecuatoriano. Quieren las empresas eléctricas como la empresa eléctrica Quito, la Centro Sur, que son las mejores empresas eléctricas de este país. ¿Y las hidroeléctricas? Y las hidroeléctricas quieren concesionar Sopladora. ¿A quién se le ocurre, estimados amigos y ciudadanos que nos escuchan, construir 2 casas nuevas, Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, para venderlas al siguiente día? Pero ¿a quién se le ocurre semejante despropósito? Y empresas que todavía no terminan, en el caso de Sopladora, todavía no termina de liquidarse el contrato de construcción de esa hidroeléctrica. Lo que pasa es que están mirándole al negocio de manera completa. Sopladora está ubicada en la cuenca del Paute, y en la cuenca del Paute hay 3 centrales grandes de generación. Quieren el negocio completo, no quieren una sola parte, pero Sopladora es estratégico. Y yo no entiendo, y la mayoría de ciudadanos ecuatorianos no entendemos, cómo es que Coca-Cola Sinclair, que dijeron que tiene 7,000 fallas constructivas, y ya en la prensa magnificaron las cosas como que ya esta central va a reventarse, va a estallar en cualquier momento, quieran vender con 7,000 fallas. ¿Quién quiere vender una cosa? ¿Quién quiere comprar tampoco con un teléfono fallas? Con fallas? ¿Quién quiere vender? No es así. Detrás de eso están jugosos negocios, jugosas concesiones que las está encabezando el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi. Y en medio de ese panorama se anuncia, dentro de los 690 y más millones de dólares, que será el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que dicho sea de paso, su división BID Invest va a entregar 50 millones de dólares al Banco de Guayaquil y otro 30 a la UTLA. 30 a la UTLA, con la garantía del gobierno, según han mencionado fuentes cercanas. Sí. Digo, en este préstamo también se considera 150 millones de dólares que contribuirán a la expansión y mejora de la eficiencia operacional del sistema eléctrico a nivel nacional. Ahí está. Vea, este es un contrasentido, porque aparte de que quieren vender la carne y no el hueso, y invierten más para... Aparte de las fuertes inversiones que el gobierno anterior, les guste o no, nos guste o no, se realizaron en telefonía para ponerle a CNT a nivel competitivo con Claro y Movistar. Dicho sea de paso, ¿no será que estas 2 empresas de telefonía privada están atrás de CNT para recuperar la clientela que se les quitó? Pregunto. Y se realizaron fuertes inversiones para tener una nueva línea de transmisión eléctrica, para tener subestaciones repotenciadas y nuevas, para tener una red de distribución domiciliaria en óptimas condiciones, lo que se quieren llevar, y ahora 150 millones más para ponerle el negocio mucho mejor, mucho más atractiva, pero por el otro lado despiden trabajadores, deprecian las empresas para poderlas vender más barato. ¿Quién entiende este proceso de concesión? Creo que solamente el señor Cuesta Caputi. No, y también el señor Andrés Michelena, porque aquí la prensa, el Universo nos informa los contratos con las telefónicas que se renegociarán hasta fin de año.
coincidente con Claro, el con la anuncio de venta de CNT. CNT. Así es, o sea, todo está orientado Claro. a beneficiar la inversión que, repito, no será nacional, sino será extranjera. Y ahí están los amigos del señor Cuesta Caputi, el señor Cadena Marín, que es el intermediario de la venta del petróleo, y el señor Paul Manafort, hoy detenido en Estados Unidos, los que están pretendiendo tomarse el control de las empresas públicas en el país a través de la vía de la concesión de la Hay administración. elementos para creer que Manafort tendrá intereses sobre Hay el tema. elementos, han sido denunciados, está en la opinión pública, no lo digo yo, desgraciadamente no tengo documentos con que probar eso, pero están en las redes y no hay tampoco para qué dudar si el señor está detenido en los Estados Unidos. Entonces hay una serie de elementos que están llevándole al país a cumplir todos los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto. ¿Y qué le parece a usted esto de que Ecuador sirva de garante al Banco de Guayaquil y a la UDLA a través de un préstamo que vamos a pagar los ecuatorianos? Pero es que este gobierno que lo elegimos Yo no lo puedo el creer. pueblo, que lo elegimos los trabajadores, está ahora en manos de los empresarios ecuatorianos, que se han vuelto mucho más codiciosos que sus antepasados, mucho más ambiciosos y descarados. Son cínicos cuando le plantean este tipo de cosas, que el Estado sea garante de deudas privadas nuevamente. ¿No será que vamos a regresar a 1983 cuando se sucretizó la deuda de los ecuatorianos? No nos olvidemos lo que pasó allí, quién se benefició con esa acción del gobierno del célebre Osvaldo Hurtado. ¿No será que, como dice Pablo Dávalos, el doctor Pablo Dávalos, estamos yendo hacia la desdolarización? ¿No será que nuestro país va a entrar en un default del que difícilmente económico, del que difícilmente nos podemos recuperar, y en medio de eso el Fondo Monetario entregando dinero a cambio de la depredación de los recursos económicos, naturales, sociales y políticos de nuestro país? ¿Acaso no conocemos cómo el Fondo Monetario Internacional actúa en los países en donde entrega dineros? Es para generar la brecha de pobreza, la brecha entre pobres y ricos, mantenerla, profundizarla para que el capital siga ganando. Nosotros que ya tenemos algún tiempo en esta lucha y que nos preocupamos de alguna manera de enterarnos de las cosas, no podemos creernos el cuento de que el Fondo Monetario Internacional viene a salvarle al país, viene a mejorar la inversión del capital, sus ganancias, sus excedentes. ¿En contra de qué? De empobrecer a todos los ecuatorianos. ¿Van a hacer ustedes ahora una marcha a la Corte Constitucional? Sí, nosotros hemos resuelto en el conjunto de acciones que yo debo dejar claro en honor a la verdad, porque así se está tratando estas cosas. Nosotros no tenemos una bandera política en este momento, tenemos una bandera de lucha respecto a los derechos de los trabajadores. Y en ese contexto nosotros vamos a la Corte Constitucional con un documento a pedirle que por favor exija desde la Corte Constitucional el respeto al texto constitucional, que es su materia, que no se viole la Constitución a cambio de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Ya hay una demanda impuesta a la carta de intención, a pedirle que haga respetar el derecho de los trabajadores, toda vez que la Corte Constitucional ha devuelto las enmiendas constitucionales que quitaban derechos a los trabajadores del sector público, el derecho de organización sindical y el derecho de contratación colectiva, que nos devuelvan en efectivo ese derecho que nos quitaron en las enmiendas constitucionales de diciembre del 2015. La Corte falla a nuestro favor luego de 3 años de lucha y ahora los administradores públicos se niegan a obedecerle a la Corte. Y de aquí vamos, desde la Corte Constitucional vamos a trasladarnos al Ministerio del Trabajo, a reclamar a ese ministerio la pobre actuación que tiene respecto de defender a la parte más débil de la relación en el trabajo, que es el obrero, el trabajador. Ahora se han dedicado en el Ministerio del Trabajo a absolver consultas no vinculantes. Le absuelven a favor, pero no es vinculante, lo mismo que nada. Le absuelven en contra, pero no es vinculante, lo mismo que nada. Y tienen una actitud en contra de las organizaciones sindicales que según ellos no somos afectos al gobierno actual, para negarnos nuestros derechos.
estamos demandando que haya pronunciamientos claros respecto a las demandas de los trabajadores para que los empleadores públicos o privados puedan cumplir con esos derechos. Pero nos dan fallos en que nos dicen sí y no a la vez, y vean nomás ustedes qué hacen, y dejan en indefección a los trabajadores. Queremos reclamarle que de una vez por todas tengan una política clara de registro de directivas. Están registrando solamente las directivas que a los señores de la CUT les conviene, a esa bola de traidores de la clase obrera que la historia ya los ha juzgado. Todas las organizaciones sindicales, acogiéndonos al convenio 87 de libertad y asociación sindical, tenemos derecho a decidir nuestro propio destino. Lo que hacemos es notificarle al Ministerio del Trabajo que hay una organización que ha elegido su directiva. Ahora no, ellos nos quieren imponer cómo y a quién debemos elegir para sus conveniencias. Esto está rayando ya en el ridículo jurídico que nosotros queremos con estas acciones que se establezcan de manera definitiva a favor de los trabajadores cumpliendo con los derechos. Muchas gracias. Marcelo Solórzano, secretario general del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, nos acompañó en la primera emisión de Punto Noticias. Gracias nuevamente, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.